Buenas tardes con todos. Estamos en Sumac Ciencia. Vamos a entrevistar a Orlando Segarra. Es un biólogo que se dedica a estudiar murciélagos, egresado de la Universidad Agraria La Molina. Actualmente trabaja como investigador en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Departamento de Mastozoología. También es el coordinador de la sede de Lima del Programa de Conservación de Murciélagos del Perú. ¿Cómo estás, Orlando? Gracias por estar con nosotros. Hola Melissa, espero que estés bien ante toda esta situación, ¿no? Igualmente, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar directamente al tema. Orlando, la primera pregunta es, ¿por qué son importantes los murciélagos? Ujú. Pues mira, hay varios puntos de vista de donde se puede abordar su importancia. Para empezar, en la biología de los mamíferos, estos animales son los únicos capaces, bueno, de los únicos capaces de volar dentro del grupo de los mamíferos, ¿no? Entonces tienen adaptaciones tan particulares que pueden servir como modelos de estudios tanto en fisiología, migración, ecología, sistemática y un sinfín de disciplinas dentro de la biología. También son un grupo relativamente antiguo y esta antigüedad hace que, o hizo que exista pues una enorme diversidad de ellos, ¿no? Lo que conlleva a que en los ecosistemas donde habitan pues se encuentran muy interrelacionados con otras especies y esto a su vez significa que tienen un gran impacto en la estructura y en los cambios que tienen los ecosistemas a lo largo del tiempo. Entonces, resulta vital entender cómo es que los murciélagos se distribuyen, se interrelacionan dentro de sus ambientes para poder justamente comprender cómo estos ecosistemas pueden ir evolucionando a lo largo del tiempo. Uh-huh. Gracias. En relación a esto, ¿cuál es la función que cumplen los murciélagos en el medio ambiente? Uh-huh. Ya. Los murciélagos, como te explicaba, participan o tienen mucha relación dentro de sus ecosistemas porque pues existe gran diversidad de ellos, es un gran número de especies. Entonces, a lo largo de su historia evolutiva han aprendido a adaptarse a comer o aprovechar distintos tipos de recursos, ¿no? Y estos tipos de recursos lo que conlleva es que los murciélagos vayan estructurando de cierta manera estos ecosistemas. Entonces, la primera función que se les atribuye es la polinización de flores, de las angiospermas, estas plantas con flores, ¿no? Entonces los murciélagos, al igual que los colibríes u otras aves, lo que hacen es Disculpa, transportar el Orlando, polen. Ajá. no se escucha, siento, no se escucha muy bien. ¿Podrías repetir lo que dijiste luego de los angiospermas? Ya, sí, está bien. Disculpa, Eh, gracias. Voy a tratar de cortar mi wifi de mi esto. Ya está. Entonces, te repito. Entonces, los murciélagos, al igual que los colibríes, participan en el proceso de llevar polen, que es la forma o el mecanismo en el cual las plantas pueden aparearse. Entonces, llevan el polen de una planta hacia otra planta y así contribuyen al flujo genético que existe de plantas en un ambiente, ¿no? Esto es de vital importancia porque sucede que la estructura entre las que las flores se organizan dentro de un ambiente pues dista de ser al azar, sino que más bien tiene relación con los animales que la polinizan y luego con la segunda actividad, que es la dispersión de semillas. Los murciélagos, existen el tipo de murciélagos que comen semillas, ¿no? Frutos, perdón, que comen frutos y a su vez ingieren las semillas de estos frutos. Entonces, a lo largo de su vuelo, desde zonas más internas de algunos bosques más densos, hacia zonas menos pobladas de árboles, pues estos murciélagos van excretando estas semillas con sus heces y estas semillas pues germinan y van pues creciendo y dispersándose, ¿no? Es una serie de movimientos que tienen las semillas a lo largo de sus ecosistemas y así otras zonas por las que las semillas no podrían llegar por su cuenta, solo cayendo, pues van siendo transportadas. Otra función que cumplen dentro de sus ecosistemas, por ejemplo, es el control de poblaciones de insectos. Los murciélagos, quizás la mayor diversidad de ellos es relacionada a tipos de comedores de insectos, ¿no? Entonces, los murciélagos son, por así decirlo, depredadores naturales de este tipo de insectos y hay que entender que los insectos tienen un sistema de crecimiento poblacional bastante elevado, entonces es bueno que existan depredadores que tengan alta tasa de consumo de este tipo de animales y así equilibran la cantidad de recursos que se tiene dentro del ecosistema, ¿no? Gracias, Orlando. Y en ese sentido, entonces, es importante protegerlos por estos roles que cumplen. Ujú. Sí, quizás son del grupo de animales más interesantes para estudiar por algo denominado servicios ecosistémicos.
servicio ecosistémico, solo para aclararlo, es, por así decirlo, todo beneficio para el hombre, que sea directo o indirecto, ¿no? Que se obtiene por la actividad o presencia de una especie. Entonces, los murciélagos proveen distintos servicios ecosistémicos que están relacionados con las actividades que cumplen en el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, el tema de la polinización contribuye, en un ejemplo claro, con la producción de ciertos insumos que nosotros usamos. El tequila, por ejemplo, está relacionado con el ágave, que es la planta que presenta pues, unas especies de flores, que son polinizadas mayoritariamente por murciélagos, ¿no? Entonces, si hacemos una analogía, el tequila está directamente influenciado por la actividad de los murciélagos, que en realidad no lo hacen para producir agaves, sino que es para alimentarse, pero obtenemos el beneficio del recurso de ellos, ¿no? Otro servicio ecosistémico interesante es la regeneración de ecosistemas. Un problema muy fuerte que tiene actualmente las regiones neotropicales es la depredación o la destrucción de ambientes naturales, principalmente bosques. Y es ahí donde los murciélagos quizás son muy claves, porque cuando uno hace un estudio a largo plazo y encuentra que una zona de bosque ha sido totalmente depredada, conforme pasan los años y estas zonas no se vuelven a tocar o simplemente son abandonadas, uno va a ir encontrando que estas zonas se van regenerando. Y de primera información uno puede decir, bueno, se regeneran solas, y en realidad no es así. Los que contribuyen son las aves y los murciélagos. Entonces, en una especie de complementariedad, las aves de día y los murciélagos de noche contribuyen a la regeneración de estos ambientes que de manera natural y sin que el hombre tenga el mayor esfuerzo, pues van recuperando este tipo de estado inicial o similar en el que se encontraban. Entonces, ya tenemos la producción de recursos utilizables, la regeneración de bosques, y uno de los también vitales es el control de plagas que tienen ellos, de plagas agrícolas o de plagas de insectos con potencial afectación a la salud humana, ¿no? Solo por contabilizar en Estados Unidos el efecto de los murciélagos que se alimentan de plagas agrícolas supera fácilmente los 10 millones por hectárea, ¿no? Entonces es importante la actividad que ellos tienen, porque los murciélagos tienen la particularidad de ir comiendo mientras que vuelan, y también pueden defecar mientras que vuelan. Entonces son pequeñas maquinitas que van alimentándose de insectos y pues reduciendo su población considerablemente. Esto influye en varias cosas, porque en las varias actividades económicas, pues los agricultores ya no tienen la necesidad de aplicar tantos insecticidas. Entonces, ese costo que se reduce en la aplicación de insecticidas es costo que los murciélagos, por así decirlo, lo están pagando, ¿no? Al contribuir reduciendo pues las poblaciones de insectos. Y no solo de insectos agrícolas, como les digo, ¿no? También están relacionados a insectos como mosquitos, que pueden transmitir diversas enfermedades, las que ya conocemos, ¿no? Dengue y demás. Los murciélagos parecen ser bastante muy buenos cazadores de ciertos tipos de mosquitos, ¿no? Incluso hay estudios que reportan que hay algunas especies de murciélagos que se les ha encontrado que comen aedes, que es un clásico del Aedes aegypti, que es un clásico mosquito bastante fastidioso para la salud humana, ¿no? Entonces, va relacionado a eso, y derivado quizás de lo último, de comer insectos en campos agrícolas, está la producción de guano de murciélago, ¿no? Que es bastante rico en nitrógeno y que no es muy, muy famoso por estos lares de Sudamérica, pero por Norteamérica es bastante comercializado. Si uno busca en Amazon o en alguna de otras empresas donde puedas encontrar estos productos, vas a ver que existen incluso diversas marcas al escoger el guano de murciélago. Pues al haber comido tantos mosquitos, eventualmente tienen que hacer las deposiciones, y estas deposiciones son, los mosquitos, para quien no conoce, son insectos, entonces son altamente ricos en varios tipos de proteínas y demás, y los murciélagos pues asimilan todo esto y dejan bastante nitrógeno en las heces, lo cual es beneficioso para los campos de cultivo. Entonces es un doble beneficio para los agricultores, ¿no? Muchas gracias. Y eso sería también importante para un gran sector de la población peruana que se dedica a la agricultura, ¿no? Sí, en realidad, dentro del Perú no existen estudios que hablen acerca de la importancia directa, o sea, que contabilicen directamente pues, la actividad de los murciélagos, pero sí, siendo un país que también sustenta su economía en parte de la agricultura, es importante saber cuál es la relación de los murciélagos. Hace poco se publicó una investigación en Chile sobre el efecto de los murciélagos en reducción de la herbivoría en viñedos, ¿no? Sino que Perú también produce pisco y tiene viñedos. Sería importante quizás revisar eso.
Interesante observación, gracias. Y al respecto, ¿en qué temas se centra la investigación en murciélagos en el país, en Perú? Mm. Yo diría que la investigación en el Perú sobre murciélagos aún está creciendo, todavía no ha sido muy abundante, pero diría que a juicio mío, la mayor cantidad de información disponible es sobre estudios de línea base, sobre la diversidad de murciélagos que hay. Es decir, investigaciones que cuentan qué especies hay en cierta región o localidad. Sin embargo, aún son muy escasas. En un conteo rápido, recuerdo que para el 2018 no había más de 14 departamentos en donde se habían hecho estudios regionales o locales de diversidad de murciélago. Entonces, no todo el Perú, ni siquiera buena parte del Perú está bien investigado sobre la diversidad de murciélagos que tenemos. Sin embargo, es la mayor cantidad de estudios de la que se encuentra. En segundo lugar, y también siendo escaso, están pues, los estudios sobre la sistemática, ¿no? Sobre la clasificación y relación, pues así decirlo, de la historia natural de los murciélagos y su relación entre ellos, ¿no? Estos estudios son importantes porque cada vez que se coge un objeto de estudio particular, pareciera que se revelan nuevas especies incluso, ¿no? Y es eso justamente, estos estudios lo que han estado produciendo nuevas especies de murciélago conforme han estado pasando los años, ¿no? Gracias. Y a este respecto, ahondando un poco más en el tema, ¿por qué es importante la investigación en biología en Mm. nuestro país? Sí, el científico tiene una labor muy importante, el científico, el biólogo particularmente, tiene una labor muy importante porque nosotros buscamos describir y explicar en la medida de lo que es posible estos fenómenos que acontecen en la vida, ¿no? En la naturaleza. Y sin ellos, sin poder comprender bien cómo los sistemas naturales, por ejemplo, funcionan, cómo se interrelacionan, cuál es el efecto de cierta especie o cuál es el flujo de energía que existe entre tal especie y tal especie, sin entender bien esto, no se puede hacer una gestión de recursos. Entonces, la importancia de investigar ciencia básica y justamente describir bien y comprender bien cómo funcionan los sistemas es para poder nosotros hacer una gestión de los recursos de manera eficiente, ¿no? Y optimizando la mayor cantidad de energía que se pueda, ¿no? Asegurando la conservación de estos ambientes. Eh, claro, sí, tienes razón. También quisiera mencionar que a veces las investigaciones en ciencias básicas no generan inmediatamente un beneficio económico en meses o en el corto plazo, pero a largo plazo pueden también permitir, como tú dices, ¿no? Conservación de ambientes y de especies, que finalmente también tiene un rédito económico en la población eh, de los países, ¿no? También a nivel peruano. Sí, un fenómeno bastante, mira, por ejemplo, ahorita que estamos con el tema del COVID, la reducción de diversidad, muchos dicen, ¿para qué sirve estudiar la reducción de diversidad? O muchos asocian la diversidad de murciélagos, bueno, pues no importa, no solo son números. Resulta que existen varios fenómenos en los cuales los murciélagos y otras especies de animales, toda fauna silvestre en general, son reservorios de enfermedades naturalmente. Al reducir la diversidad de especies, lo que tú causas es que exista mayor probabilidad de que estas enfermedades se dispersen entre ellos. Y conforme tú vas destruyendo sus ecosistemas, los humanos vamos adentrándonos, teniendo interacción con esta fauna. Entonces, reducir su diversidad, adentrarte en sus hábitats, lo que causa es que aumente la probabilidad de que eventualmente se pueda transmitir una enfermedad zoonótica, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, quién sabe, del coronavirus, que pues parece tener relación con algún tipo de coronavirus relacionado a fauna silvestre. Aún no sabemos muy bien, y es porque hay muchos vacíos de investigación todavía, ¿no? Entonces es importante no descuidar eso porque la acumulación de información pareciera ser solo una ambición de intelectuales, pero en realidad es vital para poder comprender qué es lo que sucede y qué es lo que sucederá si pasa algo, ¿no? Si yo cambio algo. Eh, claro, y al respecto de lo que mencionas de cambiar algo, por ejemplo, conductas de la población como la que ocurrió a fines de marzo, si no me equivoco, en la que quemaron una población de murciélagos, eso también es un problema. Sí, mira, te cuento un detalle. Yo recuerdo haber visto el video y puedo asegurarte de todos mis años de investigación de murciélagos que ninguno de esos murciélagos siquiera se alimentaba de sangre o
tenía contacto con las personas, probablemente todos eran insectívoros. Entonces, eran insectívoros y como te había comentado, estos murciélagos proveen muchos servicios ecosistémicos, reducen plagas, abonan los suelos. Entonces, la desinformación lo que genera es que las personas tomen acciones de repente guiadas por emociones y no por el conocimiento que se ha ido acumulando, ¿no? Una correcta difusión del conocimiento podría haberles permitido discernir a las personas y decir, no, estos animales más bien son importantes para nosotros, no tienen nada que ver con el coronavirus. Sí, tienes razón. Bueno, ya que estamos hablando de la pandemia, tú como investigador de murciélagos tienes que ir a campo a verlos, ¿no? En su hábitat natural. ¿Cómo te ha afectado en tu labor como investigador la pandemia por COVID-19? Uy, como dices, es complicado ahora, por ejemplo, porque la limitación que existe para el desplazamiento, ¿no? Hacia zonas donde los murciélagos habitan, incluso en ciudades, que es donde más estudiábamos murciélagos, es un poco difícil poder desplazarse, un poco difícil, por así decirlo, imposible poder desplazarse a ambientes naturales donde estos habitan, y en verdad esto afecta mucho de las fases de distintos proyectos que se tienen para evaluar cómo han estado teniendo procesos en las que participan en distintas actividades, pues, ¿no? Los murciélagos, por ejemplo, no podemos tener un control de la población que existía, por ejemplo, en la agraria, ¿no? Donde se tenían estudios sobre la población de murciélagos y cómo fluctúan estos, tanto por clima, tanto por actividad económica y demás, ¿no? Entonces, la primera es la limitación para salir a campo, y la segunda es la limitación, bueno, lo que nos queda es estudiar gabinete, ir a colecciones científicas, ir a laboratorios, pero también nos vemos restringidos por eso, ¿no? No podemos estar entrando en colecciones científicas de momento porque, bueno, hay que tener muchos protocolos de seguridad y hay que tener un número reducido de personas en ambientes, entonces prácticamente nos hemos quedado relegados a trabajar desde un escritorio, y eso es desventajoso porque no sabemos qué puede estar ocurriendo, ¿no? Entonces, en el ambiente natural. Es un poco frustrante, la verdad, como investigador, toda esta situación, pero creo que es la forma más inteligente de abordar el tema porque no solo existen en la zoonosis, que son este tipo de transmisión de enfermedades que se tienen entre especies, principalmente fauna silvestre, puede existir el riesgo no solo de que los murciélagos nos transmitan enfermedades, sino que nosotros les transmitamos enfermedades a ellos. Hasta donde se tienen estudios, no se ha registrado coronavirus para los murciélagos de Sudamérica, ¿no? O de Centroamérica. Ellos no lo tienen, no tienen el COVID, el SARS-CoV-2. Entonces, personas que de repente somos portadores, ¿no? Y no presentamos síntomas, podemos transmitir la enfermedad a ellos y no sabemos qué consecuencias puedan tener. Entonces, es prudente, a pesar de ser frustrante, que como investigadores nos quedemos, ¿no? Que nos quedemos hasta que existan protocolos establecidos y estrictos para evitar justamente la transfusión de enfermedades, ¿no? La transmisión. Sí, qué interesante mensaje de responsabilidad interespecies también, ¿no? O sea, del riesgo que nosotros podemos significar para un murciélago, porque uno normalmente, en general, el riesgo lo enfoca sobre lo que el animalito representa para nosotros, ¿no? No lo que nosotros podamos determinar en ellos. Pero sí es un punto muy, muy válido el que mencionas. Sí, y no solo los murciélagos, ¿no? Hay tipos, nosotros podemos estar un simple estornudo, un simple... El ser humano tiene la tendencia de dejar residuos por donde va, entonces un simple residuo que algún animal se acerque a olfatear y justo el residuo está contaminado por alguna persona que ha sufrido alguna enfermedad o ha tenido este trastorno de respiratorio agudo severo, entonces, no sabemos qué consecuencias pueda tener. Entonces, sí, hay que reflexionar. Este tiempo es bastante reflexivo sobre cómo hemos llevado nosotros la investigación como personas, ¿no? Claro. Y a este respecto, ¿qué mensaje puedes darnos sobre la relación que debemos tener como especie con los murciélagos en un mundo COVID, durante el COVID y post-COVID? Mucho se ha conversado quizás sobre la relación de los murciélagos en esta pandemia, la relación de la pandemia con los murciélagos, ¿no? Y aunque lo que verdad poco se ha hablado es de cómo los murciélagos han sido víctimas de todas las circunstancias. Ellos no es que transmitan la enfermedad, ellos más bien resultaron siendo acusados falsamente de algo que el hombre, que es el principal transmisor, ha ido pues llevando a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante resaltar que, primero, hemos sido negligentes con el tipo de actividades que tenemos, y lo digo como humanidad, ¿no?
el hecho de la interacción irresponsable con fauna silvestre. Hay personas que gustan de tener un murciélago disecado en su casa, ¿no? Y no entienden que para tener ese murciélago disecado en su casa, que parece un adornito, no lo sé, para ellos bonito, alguien ha tenido que interactuar, probablemente alguien no científico, ha tenido que interactuar irresponsablemente, ha tenido que manipular al murciélago, ha tenido que tratar de matarlo y demás, ¿no? Entonces, si le muerde, puede haberle transmitido rabia u otra enfermedad, ¿no? Y viceversa. Entonces, el hecho de que se haya reportes en China, por ejemplo, de ha habido gente que está comiendo murciélagos, eso es directamente una forma de interacción muy irresponsable con otras especies. Y esto se ha mantenido a lo largo de la historia que hemos tenido. Es, esta pandemia no es algo que, uy, solo sucede este año o solo sucede este año. Es producto de mucha negligencia que hemos ido acumulando y que eventualmente, por probabilidad, tenía que ocurrir en algún momento. Entonces, el principal mensaje es, creo yo, la autorreflexión sobre las consideraciones que debemos tener para el estudio de fauna silvestre, especialmente con murciélagos, ¿no? Para evitar contagiarnos y para evitar contagiar a las especies. Y la segunda reflexión, que también considero importante, es aprender a reconocer a los murciélagos como animales beneficiosos para nosotros, ¿no? El hecho de que respetemos que pueden ser reservorio de enfermedades, así como nosotros lo somos, no implica que los alejemos de nuestra vida, porque los murciélagos, por existir, ni siquiera porque nosotros tengamos que buscarlos, solo por existir en tu ambiente, ya están generando algún beneficio. Entonces, aprender a valorar eso que nos dan, nos brindan, es vital para que nosotros luego podamos aprender a gestionar los recursos naturales de manera que podamos coexistir con ellos. No debemos aislarlos o debemos aislarnos de los murciélagos, sino aprender a coexistir, ¿no? Siempre teniendo protocolos de seguridad, asegurando que puedan tener una zona donde ellos puedan habitar, ¿no? Las bat houses, por ejemplo, que son casitas que se suelen usar en Europa y en Norteamérica para mantener a los murciélagos en cierta región de tu cultivo, ¿no? Y ese tipo de manipulación son formas que aseguran la conservación del murciélago, que nosotros ganemos el beneficio, y los protocolos de seguridad y de bioseguridad aseguran que evitemos el contagio de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos, ¿no? Entonces son dos reflexiones importantes, creo yo. Bien, Orlando, muchas gracias. Como última pregunta para cerrar, ¿qué es lo primero que piensas hacer una vez que puedas volver al campo a investigar? Wow, lo primero que en verdad quiero poner es una red de neblina, que es la metodología básica para atrapar a un murciélago. Y suele sonar extraño tomarle foto de muchas perspectivas al primer murciélago que agarre, porque quizás era algo cotidiano para mí cuando salía a hacer una actividad, ¿no? Y a veces uno cuando hace algo cotidiano olvida cuán bonito es estar en esa actividad, ¿no? Entonces ahora todos estos meses, la verdad, me siento un oficinista limitado a mi escritorio y lo primero que quisiera hacer es salir a campo, andar en la noche. Yo soy un amante de andar en la noche. Andar en un bosque de noche es quizás lo más bonito, ¿no? Porque es misterioso, la verdad. Quien no ha andado en un bosque de noche, uno dice, bueno, estará bien iluminado y todo, ¿no? En realidad es muy oscuro, a las justas ves 5 metros más allá de tu linterna, y eso, si tienes una buena linterna, poner tu red y esperar a ver qué murciélago cae, ¿no? De repente alguno pequeño, alguno con franjas blancas en la cara, alguno con la lengua más larga que la boca, entonces alguno que es de 30 centímetros o más. Entonces esa expectativa de saber qué murciélago te vas a atrapar y tomarle fotos y poder registrarlo es quizás muy valioso para mí, al menos, ¿no? Son animales bonitos. Si las personas conocieran o estuvieran más cerca de un murciélago, verían que distan mucho de ser esta imagen occidental que tenemos de que son animales malignos, ¿no? Son como todo mamífero, sí, con pelito, muy agradables, en verdad. Son. Incluso algunos te lamen, algunos te miran con miedo. Son animales muy tiernos, diría yo. Muchas gracias, Orlando, por concedernos esta entrevista. Espero que nuestros oyentes hayan aprendido algo nuevo. Si te gustó, suscríbete. Tenemos un canal de YouTube, Facebook e Instagram, siempre como Sumac Ciencia. Hasta la próxima.